La mansión Blackwood se alzaba como un monumento al orgullo y al silencio, en lo más alto de las colinas que dominaban el pueblo de Ravenshire. Sus ventanas oscuras reflejaban el cielo gris del amanecer, y el aire alrededor parecía cargado de secretos demasiado viejos para ser contados. Alexander Blackwood había heredado no solo esas paredes frías y majestuosas, sino también una soledad que parecía haberse incrustado en las piedras mismas del lugar. Caminaba cada mañana por los pasillos silenciosos, con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo de mármol, como si buscara en los ecos del pasado algo que todavía pudiera darle sentido al presente. En el pueblo lo respetaban y lo temían. Decían que nadie podía mirar a Alexander a los ojos sin sentir un escalofrío. Había en él una tristeza profunda, una herida invisible que nunca cerraba del todo. No era crueldad, sino una especie de distancia, como si viviera a medio camino entre el mundo de los vivos y los recuerdos de los muertos. Pero una mañana, el sonido de cascos en el camino rompió aquella rutina perfecta de silencio. Alexander alzó la vista desde la ventana de su estudio. Una carreta avanzaba lentamente bajo la lluvia fina, y en su interior, envuelta en un abrigo oscuro, viajaba una mujer. Clara Evans era la nueva institutriz, enviada desde la ciudad para encargarse de la educación de Emily, la sobrina de Alexander. Había llegado tras la muerte repentina de la anterior maestra, un suceso que el pueblo aún comentaba en voz baja. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, solo que la señorita anterior había salido una noche de la mansión y jamás regresó. La carreta se detuvo frente a las escaleras de piedra. El mayordomo, el viejo Thomas, salió a recibirla con un paraguas. Alexander observó desde la ventana cómo la joven descendía con cuidado, su vestido oscuro empapado por la lluvia, los cabellos recogidos en un moño sencillo, los ojos grandes llenos de esa mezcla de temor y determinación que solo tienen las personas que no saben aún si han tomado la decisión correcta. Cuando subió los escalones y la puerta se abrió, el aire cambió dentro de la casa, como si algo antiguo y dormido hubiera despertado por fin. «Bienvenida a Blackwood Hall», dijo Thomas con voz grave. «Gracias», respondió ella, mirando alrededor con curiosidad. «Es aún más imponente de lo que imaginaba». Desde el descanso de la escalera, Alexander la observaba en silencio. Su figura recortada contra la luz tenue del vestíbulo parecía más viva que cualquier cosa que hubiera visto en años. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron por un instante. No hubo palabras, solo ese leve temblor del alma que ocurre cuando dos destinos se reconocen sin entender por qué. El sonido de la lluvia seguía golpeando los ventanales mientras Clara recorría el vestíbulo con pasos cautelosos. Todo en aquella casa parecía observarla. Los retratos de los antepasados colgados en las paredes, las figuras de mármol medio cubiertas de polvo, los relojes detenidos en una hora que nadie recordaba. El silencio tenía peso, como si fuera una presencia más dentro de la mansión. Thomas la condujo hasta el estudio, donde ardía un fuego discreto en la chimenea. «El señor Blackwood la recibirá aquí», anunció con su tono ceremonioso, antes de retirarse. Clara se quedó sola. Se quitó los guantes con manos algo temblorosas, tratando de dominar la inquietud que sentía. Había trabajado en otras casas, pero ninguna con una atmósfera tan densa, tan cargada de misterio. Recordó las advertencias del cochero en el camino. «Blackwood Hall no es lugar para corazones débiles, señorita. Esa casa guarda más sombras que habitaciones». Ella había sonreído entonces, creyendo que eran solo supersticiones de pueblo, pero ahora no estaba tan segura. La puerta se abrió sin ruido.
Alexander Blackwood entró con paso firme, vestido de negro, con el cabello oscuro recogido hacia atrás. Su presencia llenaba la habitación de una autoridad tranquila, pero inquebrantable. «Señorita Evans», dijo, con una voz profunda, grave, que parecía venir desde lo más hondo del tiempo. «Señor Blackwood», respondió ella, inclinando la cabeza con respeto. Él la observó unos segundos antes de hablar de nuevo. «Le agradezco que haya aceptado el puesto. No es común que alguien de su experiencia acepte trabajar tan lejos de la ciudad». «Buscaba un cambio de aire», respondió Clara con una leve sonrisa. «Y la carta del mayordomo me habló de una niña inteligente, deseosa de aprender». «Emily», dijo él, con una sombra de ternura. «Mi sobrina. Es lo único que me queda de mi hermano». Clara asintió, percibiendo el tono melancólico que se escondía bajo sus palabras. «Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarla». Alexander se acercó un poco más, apoyando una mano sobre el escritorio. «No dudo de su capacidad, señorita Evans, pero debe entender algo. Esta casa no es como las demás». Ella lo miró, intrigada. «¿A qué se refiere?» Él sostuvo su mirada un segundo más y luego desvió la vista hacia el fuego. «A veces las paredes guardan ecos, historias que no quieren ser olvidadas, y hay quienes prefieren no escuchar». Clara sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. «¿Intenta asustarme, señor Blackwood?» «Solo intento advertirle», dijo él con calma. «No salga sola de noche, y si escucha algo extraño, finja que no lo ha oído». Antes de que ella pudiera responder, la puerta que Emily había señalado era diferente de las demás. La madera estaba ennegrecida por el tiempo, y el pomo tenía forma de serpiente enroscada. Clara no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la piel. La niña tiró de su mano, impaciente por alejarse. «Ven, mi habitación está del otro lado. Aquí huele a polvo». Mientras caminaban, Clara echó una última mirada al fondo del pasillo. Por un instante creyó ver una sombra moverse detrás del marco de la puerta prohibida, como si alguien hubiera pasado frente a una vela. Parpadeó, pero la visión desapareció. El resto del día transcurrió con una normalidad inquietante. Emily resultó ser una niña despierta, curiosa y dulce, aunque tenía esa mirada que solo los niños que han visto demasiado pronto la tristeza pueden tener. Clara la ayudó a leer, a escribir, y por la tarde bajaron al jardín a tomar el aire. Desde una de las ventanas del segundo piso, Alexander las observaba en silencio. Había algo en la sonrisa de Clara que le resultaba familiar, algo que hacía mucho no veía en ese lugar. Vida. Thomas se le acercó sin hacer ruido. «La muchacha parece adaptarse bien, señor». «Sí», respondió Alexander, sin apartar la vista. «Pero esta casa tiene su forma de poner a prueba a los nuevos». Thomas asintió con un leve movimiento. «Quizás, esta vez, la casa también quiera descansar». El comentario hizo que Alexander lo mirara con cejas arqueadas, pero el viejo mayordomo se limitó a retirarse, dejando tras de sí el eco de una frase que parecía encerrar más verdad de lo que aparentaba. Al caer la noche, el viento soplaba con fuerza entre los árboles. Clara se encontraba en su habitación, ordenando sus libros, cuando escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era Thomas, pero los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Luego, un susurro. «No mires, no mires el retrato». El corazón de Clara latió con fuerza. Abrió la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Solo el sonido del viento y las velas temblando en su soporte. «Debe de ser el viento», murmuró.
intentando convencerse. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, un ruido sordo la despertó. Provenía del piso de arriba. Emily dormía en la habitación contigua, así que Clara se levantó y tomó una lámpara. Subió despacio la escalera, con la llama titilando entre sus dedos. Cada peldaño crujía como si protestara. Al llegar al pasillo superior, el aire se sentía distinto, más frío, más espeso. La puerta prohibida estaba entreabierta. Clara tragó saliva. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Nadie respondió. Empujó la puerta con cuidado, y la luz de la lámpara reveló. A la mañana siguiente, el sol apenas conseguía abrirse paso entre las nubes. La lluvia se había detenido, pero la humedad persistía, impregnando cada rincón de la mansión. Clara despertó sobresaltada, aún con el recuerdo del susurro en el oído. Por un momento pensó que había sido un sueño, pero el leve olor a pintura vieja que impregnaba su ropa le recordaba que todo había sido real. Intentó concentrarse en su trabajo. Emily entró en la sala de estudio con su energía habitual, pero Clara notó que la niña evitaba mirar hacia el techo. «¿Pasa algo, Emily?», preguntó suavemente. La niña dudó un instante antes de responder. «Anoche escuché pasos arriba». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. «En la habitación del retrato». Clara sintió un nudo en el estómago. No quiso asustarla, así que sonrió con serenidad forzada. «Seguro fue el viento, cielo. Nada más». Sin embargo, cuando Emily volvió a concentrarse en su cuaderno, Clara levantó la vista hacia el pasillo oscuro que llevaba a la escalera. Sabía que Alexander no querría que se acercara de nuevo a esa habitación, pero algo en su interior, una mezcla de miedo y curiosidad, no le permitía ignorar lo sucedido. Esa noche, cuando la casa se sumió otra vez en silencio, Clara decidió actuar. Tomó una vela y se dirigió al ala norte. El suelo crujía bajo sus pasos y el aire parecía más frío a cada paso que daba. Al llegar frente a la puerta prohibida, notó que estaba cerrada con llave. Bien pensó, así debería ser. Pero al tocar el pomo, la cerradura cedió como si alguien la hubiera dejado abierta a propósito. Entró. El retrato seguía allí, iluminado por la tenue luz de la luna. Y entonces lo vio. En la esquina inferior del lienzo, una firma borrosa. No la había notado la noche anterior. Decía: «A. Blackwood, 1883». Clara se quedó inmóvil. Alexander había pintado aquel retrato. Sintió una corriente helada recorrerle la espalda. «¿Por qué pintarías algo así?», susurró. Una ráfaga de aire hizo que la vela titilara, y el rostro de la mujer en el cuadro pareció moverse. Por un instante, juró que había visto lágrimas en sus ojos. De pronto, una voz detrás de ella rompió el silencio. «Le advertí que no regresara». Clara se giró. Alexander estaba de pie en la puerta, la expresión entre enojo y miedo. «¿Quién es ella?», preguntó Clara, sin apartar la mirada del retrato. Él no respondió. Entró lentamente, apagó su vela y habló con voz baja. «Era mi esposa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Era? Las páginas del diario estaban amarillentas, frágiles como si cualquier movimiento brusco pudiera deshacerlas en polvo. Clara encendió una lámpara y se sentó junto al escritorio. La primera entrada databa de hacía más de una década. La letra era elegante, precisa, pero en algunos fragmentos temblaba, como si la mano que escribía hubiera estado dominada por el miedo. Alexander ya no es el mismo desde la muerte de su hermano. Hay sombras en sus ojos, y cuando cree que no lo observo,
Habla con el retrato que pinta. Dice que así lo mantiene cerca, que la pintura lo escucha, que responde. No sé si preocuparme o temer. Clara pasó la página con el corazón en la garganta. Esta casa respira. A veces escucho pasos donde no hay nadie. Emily llora por las noches y dice que la mujer del cuadro la llama desde el pasillo. Alexander insiste en que son imaginaciones mías, pero yo sé que algo aquí no descansa. A medida que leía, la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse solas por las paredes. Clara tragó saliva, decidida a seguir. Hoy descubrí algo terrible. La pintura se está transformando. Los ojos ya no son los míos. Es como si alguien más mirara a través de ellos. Alexander no lo nota, o no quiere verlo. Creo que su culpa ha abierto una puerta que ninguno de los dos puede cerrar. El diario terminaba abruptamente con una frase escrita a toda prisa. Si alguien encuentra esto, no confíe en lo que ve. Él no me mató, pero tampoco me salvó. El pulso de Clara se aceleró. Él no me mató, pero tampoco me salvó. Las palabras resonaban en su mente como un eco imposible de silenciar. De repente, un ruido en el pasillo la hizo girarse. Alguien había dejado caer algo metálico. Se levantó, llevando la lámpara consigo. Cuando abrió la puerta, encontró a Alexander, inmóvil, observándola. ¿Qué hace aquí a estas horas?, preguntó con voz baja, contenida. Clara escondió el diario tras su espalda. No podía dormir, respondió, evitando su mirada. Bajé por un libro. Alexander dio un paso adelante. La luz de la lámpara iluminó su rostro y en sus ojos había algo distinto, una mezcla de tristeza y advertencia. Esa habitación no debía abrirse, dijo. Nada bueno sale de remover el pasado. Clara no respondió. Solo asintió y esperó a que él se alejara. Pero cuando volvió a mirar, Alexander ya no estaba. Regresó a su habitación y cerró la puerta. Dejó el diario sobre la mesa y se sentó a pensar. Si Elena no había muerto por su esposo, entonces, ¿qué o quién la había matado? Y lo más inquietante, ¿por qué su voz seguía pidiendo? La tormenta regresó aquella noche con una furia que parecía venir de otro tiempo. El cielo se desgarraba con cada relámpago, iluminando brevemente los muros de la mansión Blackwood. Clara sabía que no había vuelta atrás. Tomó la lámpara, el diario, y se dirigió al ala norte. El corredor estaba envuelto en penumbra. El aire olía a polvo, cera y humedad. Al llegar frente a la puerta del retrato, sintió el corazón latirle con fuerza, como si la casa misma acompañara sus pasos. La llave seguía en el cerrojo. Tal vez Alexander la había dejado allí a propósito. Abrió. El retrato la esperaba, silencioso, pero algo había cambiado. La pintura parecía más viva, los colores más intensos. Los ojos de la mujer, los ojos de Elena, la miraban con una súplica que ya no podía confundirse con una ilusión. Clara abrió el diario y leyó en voz alta la última frase escrita. El fuego purifica lo que la culpa encadena. Un trueno sacudió la ventana. La lámpara tembló en su mano. Elena susurró. Si estás aquí, dime cómo liberarte. Entonces, el aire se volvió más frío. Una voz femenina, suave, resonó desde todas partes. Muéstrale la verdad. Clara giró, pero no había nadie. Y de pronto comprendió. La verdad no estaba en el retrato, sino en el hombre que lo había pintado. Bajó las escaleras corriendo, con la lámpara en alto. Encontró a Alexander en el salón principal, mirando el fuego de la chimenea. «¿Qué hizo Alexander?», gritó.
¿Qué le hizo a su esposa? Él no se movió, solo cerró los ojos. Nada que no haya hecho ya conmigo mismo. Clara lo enfrentó, temblando. Ella no murió en un accidente. ¿Usted la encerró? No. Su voz se quebró. Intenté salvarla. Elena quiso destruir el retrato. Decía que la pintura la vigilaba, que había algo dentro de ella. Yo quise detenerla. La puerta se cerró con el viento. Cuando logré abrirla, era demasiado tarde. El fuego lo consumía todo. Guardó silencio un momento antes de añadir: lo que se quemó aquella noche no fue solo la pintura, fue mi alma. Clara dio un paso atrás, con los ojos humedecidos, y cuando mandó restaurar el cuadro, creí que así la traería de vuelta. Alexander levantó la mirada hacia ella, pero lo único que hice fue encadenarla. El trueno rugió sobre la casa. Clara sintió una mezcla de compasión y terror. Entonces déjeme ayudarla. Debe terminar lo que empezó. Alexander la miró con desesperación. Si destruye ese retrato, todo. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.